Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Vamos ahora 6 capítulos más adelante, vamos a llegar al capítulo 16, versículo 13. Y dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Amén. El tema del día de hoy, en base a estas dos referencias bíblicas, se titula este tema número 3, firmes en la fe, dependientes de Dios. A lo largo de esta serie hemos escuchado un llamado claro y necesario: velar, permanecer firmes y vivir una fe o una firmeza activa. Es lo que se nos ha llamado con la entrega de los 2 primeros sermones. Sin embargo, toda exhortación espiritual corre el riesgo de ser mal interpretada si no se entiende desde el corazón propiamente y desde la esencia del Evangelio. Porque debemos de predisponer nuestro ser, nuestro espíritu a poder comprender lo que el Señor ha traído durante estas semanas y durante todas y cada una de las oportunidades que hemos tenido para escuchar la palabra del Señor. Hay que entenderlo desde el corazón del Evangelio, que siempre van a ser buenas noticias de salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Al ocupar el Señor Jesús ese lugar ahí en la cruz, a dar su vida en rescate por ti y por mí, y al saber que un día Él murió, Él fue enterrado, Él resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y en medio de ello, esta exhortación que hemos recibido en estos días, debemos de comprenderla entonces desde ese principio, desde el corazón y la esencia del Evangelio. Existe una línea muy fina entre la firmeza espiritual y la autosuficiencia, y también entre la convicción bíblica y el orgullo religioso. Es una línea muy finita, muy delgada, tanto así que el mismo apóstol Pablo nos llama a estar firmes en la fe, pero también nos advierte con solemnidad que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así de sencillo, y como usted lo está escuchando hoy, es esta exhortación que viene de lo alto. Esta advertencia no busca producir en ningún momento un temor paralizante, sino una humildad consciente. Pablo sabe que el mayor peligro que corre todo cristiano no siempre es el pecado evidente, sino la falsa seguridad que nace de confiar más en uno mismo que confiar en la gracia de Dios. Es ahí cuando tú y yo vamos a encontrar un verdadero peligro. La Escritura nos enseña que el Eterno no se opone en ningún momento a la firmeza, pero sí se opone a la soberbia, a la altivez y al orgullo religioso. El Señor se opone claramente a eso. Por eso la firmeza que agrada a Dios no es la que se jacta de su resistencia, sino la que reconoce su dependencia a Él. Esa es precisamente la firmeza que le agrada a Dios. El cristiano verdaderamente maduro no es el que dice yo puedo, sino el que confiesa cada día: Señor, te necesito. Hoy te necesito más que ayer. Hoy no puedo caminar si tu presencia no va conmigo. Hoy no puedo realmente dar un paso más si tú no estás aquí conmigo. Jesús mismo estableció este principio cuando Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. No hay manera que una rama pueda estar desconectada de la vid y pueda dar fruto. No hay manera, no hay sentido para ello. En ningún momento Jesús dijo, cuando hablaba en el Evangelio, cuando Juan relata, mejor dicho, esta vivencia, cuando el Señor traía esta enseñanza, Jesús no dijo poco, Jesús no dijo con dificultad, sino que el Señor Jesús decía: nada podéis hacer separado de mí. Nada podemos hacer. No hay manera de dejar alguna ventanita por ahí que pudiéramos hacer algo, así sea media, si no estamos con Jesús. Definitivamente no podemos hacer nada.
Y esto de acá nos revela que toda firmeza cristiana que no nace de una comunión viva con Cristo y en Cristo es frágil, temporal y al final del día engañosa. Y Satanás lo sabe muy bien. Y a través del tiempo, de la historia, de los siglos, muchos que dicen seguir a Jesús han caído en aquel engaño como los mismos fariseos. Este mensaje nos invita a abrazar una verdad que transforma, pues la dependencia no es debilidad, es la fuente de la verdadera fortaleza. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, lo que hacemos es abrir un espacio para que la gracia de Dios nos sostenga. Tú y yo no somos fuertes en nosotros mismos, tú y yo somos frágiles. Tú y yo tenemos realmente una situación que nos debe de llamar a reflexionar que sin Dios nada podemos hacer. Cuando reconocemos esa fragilidad, lo único que estamos haciendo ahí es abrir precisamente que la gracia de Dios nos sostenga. Que podamos decir día a día: gracias, Señor, porque tú me sostienes con la diestra de tu justicia, porque tú eres mi amparo y mi fortaleza, porque tú eres el que guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, porque si me acuesto, porque si duermo, porque si me levanto, es porque tú me has sostenido. Cuando tú y yo reconocemos una dependencia diaria, es porque hemos llegado a un punto donde sabemos que somos tan frágiles y vulnerables, que como dice Santiago, la vida del hombre es como la neblina, porque en la mañana puede estar la neblina, pero en un abrir y cerrar de ojos desapareció la neblina. Y así es el ser humano. Por ello, cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas, aprendemos a apoyarnos en el poder del Espíritu Santo. ¿Usted se apoya en la capacidad que el Espíritu Santo le da? ¿Usted cree que un día cuando recibió a Jesús usted fue sellado con el poder del Espíritu Santo? Porque el mismo Señor dice: y recibiréis poder. ¿Usted cree que ha recibido ese poder del Espíritu Santo? Pensé que esta era una iglesia cristiana, parece que no. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo tiene a Cristo en su corazón, ¿sí o no? Y si tiene a Cristo, ¿qué más tiene? El Espíritu Santo de Dios. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted ha recibido poder. Diga: he recibido poder del Espíritu Santo. Dígalo con claridad. No lo malinterprete. No es poder para que usted haga malabares con bolas de fuego. No se trata de que usted comience a fantasear con ese poder. Se trata de que usted comprenda que ha recibido una capacidad que le permite ahora en Cristo Jesús caminar y depender cada día más y más de Él. No tenga temor en decir que ha recibido poder del Espíritu Santo. No tenga temor en decir un día: yo no he recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es la palabra de Dios la que estoy compartiendo, no les estoy inventando una fábula. Hoy, al cerrar esta serie, el Eterno nos llama a un equilibrio santo. Eso es importante. Un equilibrio es algo que no se hace ni para acá, ni a izquierda ni a derecha, se mantiene. Un equilibrio santo. A permanecer firmes sin arrogancia, por un lado. A caminar con convicción sin autosuficiencia. A perseverar sin olvidar que cada paso depende de Dios. Cada paso que damos depende de Dios. Y este no es un llamado a bajar la guardia en ningún momento, sino precisamente a levantar los ojos, a mirar hacia arriba, dejar de vivir la vida cristiana mirando al mundo, sino vivir la vida cristiana mirando a lo alto, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, a que nos ocupemos de las cosas de arriba y no las de este mundo. En ese sentido, esto no es una invitación a retroceder, sino a afirmarnos más y más en la gracia de Dios. Porque la fe que permanece no es la que se apoya en el hombre, sino la que descansa completamente en el eterno y soberano Dios. Veamos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6.
Y es claro lo que se pide de parte de Dios. Aquellos cristianos en esa época, los primeros cristianos, aquellos cristianos en esta época después de 21 siglos, y aquellos cristianos hasta cuando el Señor lo decida, antes de su venida. Y dice la palabra del Señor: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y cuando la firmeza, en medio de todo lo que hoy el Señor nos está diciendo en este cierre introductorio de nuestra serie, cuando la firmeza se apoya más en nosotros que en Dios, usted tiene que comprender algo. Comienza un peligro tremendo, un peligro silencioso que la Escritura, la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, no ignora. Cuando usted y yo comenzamos a apoyarnos más en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, realmente lo que comienza a desarrollarse es un peligro invisible, un peligro por ahí silencioso, un peligro que realmente las Escrituras nos están advirtiendo y que no se ignora. Con todo esto, veamos 3 puntos en esta mañana que nos van a permitir el día de hoy realmente, en medio de todo lo que el Señor nos ha manifestado a lo largo de estas 3 semanas, a estar firmes en la fe y dependientes de Dios en todo el sentido de la palabra. Este primer punto es el peligro. Lo decíamos en el primer domingo de nuestra serie. Es el peligro de una firmeza basada en la confianza propia. Basada en nuestra confianza propia. El peligro de una firmeza basada en esa confianza. Primera de Corintios 10:12, otra vez lo vamos a leer en esta mañana, y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y usted puede decir tanto y tanto de este texto que ya me lo sé de memoria. Esa es la idea, que usted memorice la palabra y que no lo tome como un estribillo. Realmente, si el Señor está que da y da y da con un texto, es porque tal vez aún hay mucho que asimilar de esta verdad espiritual. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El peligro de una firmeza basada en la confianza propia. Uno de los engaños más peligrosos, lo hemos sostenido, en la vida cristiana, es pensar que la firmeza espiritual se mide en cuánto tiempo llevamos en la fe. Creemos eso. Yo ya tengo más o menos 30 años en el Evangelio, así que yo ya soy fuerte en la fe. Otros dirán: yo tengo 50 años en la fe. Otros dirán: yo nací en una cuna cristiana, por lo tanto a esta edad yo soy firme en la fe. Cuando comenzamos a creer esto, realmente es un peligro muy latente, porque quiere medirse la firmeza en cuanto al tiempo que llevamos en la fe, en cuanto conocemos de la Biblia o cuántas batallas hemos superado. Si usted dice que conoce la Biblia al revés y al derecho, que usted se la ha leído más de 100 veces, que usted tiene claro que todos los capítulos de la Biblia usted los ha podido asimilar, y eso a usted le da firmeza, debe usted el día de hoy bajarse de ese engaño. Porque el diablo también conoce la Biblia y tal vez la conozca mejor que usted, y eso no lo ha hecho santo. Más bien él está condenado, sí, eternamente a ese lago de fuego. Así que el hecho de conocerse historias de la Biblia, en este caso verdades bíblicas, parábolas, no lo hace a usted realmente firme. Tampoco lo hace firme comenzar a contabilizar la cantidad de batallas que usted ha ganado a lo largo de su vida espiritual. No lo va a hacer firme. Sin darnos cuenta, el corazón comienza a apoyarse más en la experiencia que en la gracia, porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios sí lo conoce. Dios lo conoce. Usted y yo no conocemos nuestro corazón, porque es engañoso, y podemos comenzar a caer en ese autoengaño.
basándonos en nuestro tiempo como cristianos, en la cantidad de conocimiento bíblico que tenemos o en la cantidad de batallas que hemos ganado a lo largo de nuestra vida cristiana, y comenzamos a confiar más en nosotros, en nuestra experiencia, que en la gracia de Dios. Comenzamos a confiar más en el pasado que en la dependencia presente de Dios. El problema no es estar firmes, el problema es pensar que estamos en nosotros mismos. Cuando tú y yo comenzamos a pensar que estamos firmes en nosotros mismos, ese es el problema. La expresión de Pablo es muy reveladora. El que piensa estar firme, en ningún momento él habla de una realidad objetiva, sino de una percepción interna que puede ser engañosa. Porque cuando la confianza se desplaza de esta manera, más que confiar en Dios, en confiar en nosotros, en confiar en el yo, entonces la firmeza comienza a debilitarse, aunque externamente usted siga caminando con una Biblia, siga yendo a una iglesia, siga dando tratados o evangelizando. Cuando la firmeza se apoya en la experiencia, el conocimiento o el pasado espiritual, entonces se convierte en una debilidad peligrosa, en una debilidad muy grande. Y Pablo está advirtiendo con esta carta a los cristianos. Él no está advirtiendo a inconversos, él no está advirtiendo al hombre natural, él está advirtiendo a la iglesia. Porque la expresión, el que piensa estar firme, revela una percepción interna, no una realidad garantizada. El peligro no es estar firme, sino pensar que lo estamos sin depender de Dios. Ese es el verdadero peligro. Proverbios 16, 18, acompáñame a leerlo. Dice la palabra del Señor: antes del quebrantamiento es la soberbia. Usted se ha visto esa gente que es arrogante, prepotente, soberbia, envalecida en sí mismo. Pues la palabra es clara: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La confianza mal dirigida produce descuido espiritual. Por eso es peligrosa. El cristiano va a dejar de velar, el cristiano va a dejar de orar, el cristiano va a dejar de examinar su corazón. Cuando comienza el orgullo religioso a tomar posesión de tu corazón. Vamos a ver una historia en este punto. Ya la hemos referenciado muy superficialmente antes, pero vamos el día de hoy a tomarnos más textos bíblicos que nos van a dar un mayor contexto para poder entender un poco más la postura de un hombre que ejemplifica el orgullo religioso, que ejemplifica la confianza en sí y no la dependencia en Dios, que ejemplifica que permanece firme en sí y no en Dios, que ejemplifica precisamente lo que tú y yo no debemos de hacer. Este hombre se llama Pedro. La vida del apóstol Pedro nos da una idea clara del contexto de esta verdad. Vamos al libro de Mateo 26. Nos vamos a quedar ahí en ese libro, del versículo 33 en adelante. Vamos a tomar algunos y voy a dar lectura a lo que dice este relato. Respondiendo Pedro le dijo, ahí vamos a comprender algo más. Estamos hablando ya de horas antes de que se desarrolle el acto más cruel que ha podido contemplar la humanidad, y era la crucifixión de Jesús. Estamos acá hablando de que estaban ya en la última cena, estaban en esas últimas horas el Señor Jesucristo compartiendo con sus discípulos. Estaba el Señor Jesús compartiendo algunos puntos prácticamente que iban a darse previo a ese momento. Pedro le dice esto al Señor Jesús. Respondiendo Pedro le dijo, y quiero que vayas, si es posible, subrayando esto en tu Biblia. Le dice Pedro al Señor Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mira un poquito más en la vida de Pedro. Pedro era un hombre tosudo, terco, temperamento fuerte, pudiéramos decir colérico, hasta cierto punto sanguíneo. Era un hombre de agache, de aguante, de trabajo, era pescador, era un hombre rudo.
Esa era la personalidad de Pedro. Pedro era un hombre fuerte, era un hombre que no temía sacar la mano si tú mirabas mal, o de coger una daga y quitarte la oreja. Pedro era cosa seria en su temperamento, por decirlo así. No hemos venido a hacer escarnio de Pedro, por cierto, pero sí es importante tomar un poco esa referencia, porque tal vez muchos de nosotros seguimos viviendo la vida cristiana y nos seguimos comportando como el Pedro antes de Cristo y no el Pedro después de Cristo. Y Pedro dice esta declaración, por decirlo así, aunque todos se escandalicen, porque él era el más bravo, pues, ¿no? Entonces él tenía que mandar esa escena de decirle: Señor Jesús, no te preocupes, confía en mí. Señor Jesús, no te preocupes, yo estoy aquí para defenderte. Cualquiera que venga, pues ahí se la va a ver conmigo. Y dice el texto más adelante, Jesús le dijo, para bajarlo un poco desde el lugar donde él se había ubicado, Pedro, ¿no? Le dice el Señor Jesús: de cierto te digo que esta noche, no el año que viene, no después que te hayas olvidado que has caminado conmigo, no después de una década, no, esta noche, o sea, en unas horitas más, dice la palabra, antes que el gallo cante. Que por cierto no es ningún gallo, no es ningún gallo, ese gallo que usted conoce, que se lo sabe comer en un seco, no es de ese tipo de gallo, no es gallo criollo, ¿sí? Esto de acá es simbólico, ¿sí? Es el canto del gallo que le dicen, del galio, en esa época. Eso era una trompetada que se tenía que dar para anunciar el cambio de guardia. Pero dice ahí la palabra: me negarás 3 veces. 3 veces me negarás, no me vas a negar una. No me vas a negar 2, sino que me vas a negar 3. 3 veces dice la palabra. Y Pedro le dijo otra vez: aunque me sea necesario. Qué convicción que tenía Pedro, ¿no? Aunque me sea necesario morir contigo. Era increíble, ¿no? Increíble la autocapacidad que tenía Pedro y autoconfianza para decirle al mismo Dios, que conocía el corazón y la intención del corazón respecto a Jesús. Dice: no te negaré. Claro, los otros discípulos, para no quedar mal con el Señor Jesús, y dice ahí la palabra, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Porque eso pasa muchas veces, ¿no? O sea, para nadie quedar mal, entonces dijeron todo lo mismo. Estamos contigo, Señor Jesús. Igual que Pedro, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Y usted que ya conoce el relato sabe que al final ninguno quedó, ¿no? Vámonos más adelante, versículos 69 al 75. Y aquí también encontramos ahora, ya habían pasado esas horitas, ya el Señor Jesús obviamente había ido él previamente a este evento, había ido a orar al Getsemaní, se lo había llevado por cierto a Pedro mismo, y cuando el Señor Jesús oraba, Pedro dormía, ¿sí? Cuando el Señor Jesús clamaba por fortaleza, Pedro estaba de lo más plácido, entregado, ¿sí?, a su sueño. Ya lo habían cogido preso al Señor Jesús. Por cierto, ya también Pedro había bajado la oreja a uno de los siervos de estos hombres que fueron a tomar a Jesús, de uno de los sacerdotes. Ya había pasado todo eso. Y llega el momento crucial. Y dice la palabra, versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio. No estaba con el Señor Jesús. No estaba ahí poniendo el pecho. No estaba ahí protegiendo a Jesús. Dice que estaba en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Dice versículo 70, la primera negación: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. No sé lo que dices. ¿Cuántas veces usted en el trabajo no conoce de Jesús? En su barrio usted no conoce de Jesús. En su negocio muchas veces usted no conoce de Jesús. En medio de sus relaciones y sus amistades usted dice: yo no conozco quién es Jesús. Tal vez no lo dice abiertamente, tal vez lo dice con sus actos. Versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Y dice versículo 72, pero él negó otra vez, ahora un agravante, con juramento. Con juramento. Y dice la palabra: no conozco al hombre. No lo conozco. ¿Cuántas van ahí? 2 veces.
Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Usted sí se ha dado cuenta que cuando usted se encuentra con alguien que nunca ha visto, pero por su lenguaje dice: este es cristiano, porque le dice varón, varón de Dios, o bendiciones, o Dios te bendiga. Es un lenguaje distinto y usted dice: él tiene que ser cristiano por su manera de hablar. Porque por nuestra manera de hablar también estamos demostrando quiénes somos. Y resulta que a Pedro lo identificaron por su manera de hablar. Entonces, dice la palabra, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida hubo el canto de la trompeta. ¡Qué increíble! ¿Dónde quedó ese Pedro? ¿Dónde estaba aquel Pedro que dijo que él era, si era necesario, voy a morir contigo? Ese hombre que confió en su fuerza, o en su experiencia pasada, o en el tiempo que llevaba caminando con Jesús, aproximadamente un poco más de 3 años. ¿Cuántas de estas cosas muchas veces son reales en nuestro diario vivir? Dice versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. No hubiera querido estar en los zapatos de Pedro. Yo creo que ninguno de nosotros hubiese querido estar en los zapatos de este hombre. Ninguno de nosotros. Pedro tenía convicción. Pedro tenía cercanía con Jesús. Pedro tenía buenas intenciones. Pero lamentablemente él confió más en su determinación que en la gracia y el poder de Dios. Su caída no fue por falta de amor, sino por exceso de confianza propia. La autosuficiencia espiritual siempre precede la caída. Y lamentablemente muchos cristianos no caen por rebeldía abierta, sino por exceso de confianza. Dejan de orar, ya no oran con urgencia, ya no examinan la palabra de corazón, ya no velan por su cuidado. No porque ellos no amen a Dios precisamente, sino porque creen que ya saben cómo caminar con Dios. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú tengas una autoconfianza tan desarrollada que cuando menos tú esperes, caigas. Porque el león rugiente, así es nuestro enemigo, anda buscando todos los días a los cristianos en las iglesias, fuera de la iglesia, en las casas, donde profesan que son cristianos. Quiere verte caer, quiere verte destruido. Por eso, mis amados hermanos y amigos, la experiencia no sustituye la dependencia. El pasado espiritual no garantiza fidelidad presente. No te va a garantizar. La firmeza sin humildad es peligrosa. Y lo acabamos de ver a través de uno de tantos ejemplos. Y este hombre llamado Pedro, que caminó con Jesús, se acostó, se levantó con Jesús, comió con Jesús, rió con Jesús, lloró con Jesús, estuvo en todo momento con Jesús. Él confió más en su experiencia, en su capacidad, que en la gracia de Dios. Usted y yo no tenemos la experiencia que tuvo Pedro. Usted y yo a veces apenas logramos balbucear medio por ahí un texto. Eso sí que todavía no nos estamos olvidando de las cosas. Imagínense la relación y el privilegio que tuvo Pedro y los demás discípulos de haber caminado con Jesús, literalmente. Sin embargo, eso no fue suficiente. Cuando la arrogancia, la altivez y el orgullo religioso comienza a gobernar tu vida, te alejas de cada día depender más de la gracia de Dios. Dice Jeremías 17:5: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. No hay nada bueno, amado hermano, cuando usted se aleja de Dios, cuando usted deja de depender de Dios. No hay nada bueno. Si usted comienza a confiar en usted mismo, en su capacidad, lo único que va a haber es dolor y destrucción. Por eso este punto es tan relevante sobre el peligro de una firmeza basada en la confianza propia.
Segundo punto en esta mañana, la firmeza verdadera nace de una dependencia diaria. Y regresamos nuevamente a aquel libro del discípulo amado, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Tantas veces utilizado este texto, pero muchas veces olvidado. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Dígalo conmigo, ¿qué dice ahí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, léalo. ¿Usted puede hacer algo separado del Señor? Nada, dice la palabra, nada. La dependencia de Dios no es un concepto teórico. No se trata de algo que usted va a comprar en la farmacia. No es una simple enseñanza teórica, es una práctica diaria del corazón. Todos los días debemos de ponernos en nuestro corazón, depender de Dios. Jesús no dijo que sin Él podemos hacer menos o algo. Él dijo nada. No podemos hacer nada. Y esto denota la idea de una fe de autosustentación o autosostenida, y nos devuelve al centro del Evangelio una vez más. Necesitamos a Dios no solo para comenzar, sino para permanecer. No podemos caminar sin el Señor. La firmeza cristiana no es un logro humano. En ningún momento es el resultado de una relación diaria con el Señor, de intimidad a través de la palabra, de buscar su rostro en oración. Es diario. Jesús no dijo va a ser más difícil. El Señor Jesús no dijo que vas a hacer algo parcial. El Señor Jesús dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. La dependencia no es señal de debilidad espiritual. Depender del Señor es madurez espiritual. Es realmente enfocarnos en la madurez. El cristiano que depende de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace usted al levantarse? ¿Qué hace usted en la mañana? ¿Qué hace usted en la tarde? ¿Qué hace usted en la noche? Usted ora. El cristiano que depende de Dios ora constantemente. El cristiano que depende de Dios busca la dirección del Señor. El cristiano que depende de Dios reconoce sus límites. El mismo salmista en el Salmo 127, versículo 1, en la primera parte dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si usted depende de Dios, usted tiene que orar, usted tiene que buscar al Señor, usted tiene que adentrarse cada día más y más en esa intimidad con Él. Podemos recordar al respecto de algo que ocurrió una vez que Israel había salido de Egipto. Dimensión contextual: un campamento de más de 2 millones de personas. Imagínense, con animales, con todos los trastes. Moisés había sido el instrumento que Dios utilizó para sacar a Israel. Pero ese pueblo, que no se parece mucho a los cristianos de esta época, se quejaban por todo. Se quejaban si había mucho sol, se quejaban si que la luna no daba luz, se quejaban si que no había agua, se quejaban que no había carne, que no había para el asado, que no había para la olla. Se quejaban por todo. Quejones al máximo. Ese era el pueblo de Israel. Imagínense. Y en medio de ello, el Señor, que conoce el corazón, les pone frente a una situación bastante interesante. El libro de Éxodo, capítulo 16, nos pone delante de este relato histórico cuando el Señor provee el maná, pan del cielo, ¿sí? Ese pan que venía de lo alto. Y Dios provee maná. Y algo interesante, si usted lee el versículo 4 de ese capítulo, que solo lo voy a referenciar, usted ve que el Señor le había dicho que tomen maná diariamente. O sea, usted vaya, coja, coma hoy, regrese mañana. Había una advertencia clara. Usted no podía guardar para mañana. ¿Qué significa? Que si hay una instrucción, el que es obediente la cumple. Porque si usted se atrevía a desobedecer la orden que Dios había dado a través de Moisés al pueblo, ¿qué le iba a pasar a ese maná que usted iba a guardar como un buen administrador que se cree para el día de mañana?
su autosuficiencia y obviamente su orgullo, que lo lleva a desobedecer, haría que el maná que usted había guardado para el día siguiente se pudra, hieda, apeste, se llene de gusanos. Usted lee el versículo 20 y usted va a encontrar ahí todo ese relato de este capítulo 16. Entonces enseñó al pueblo a través de esta experiencia del maná que la dependencia debería de ser diaria, no ocasional. La dependencia es diaria. Dios no quiere que vivamos de reservas espirituales antiguas, sino que cada día acudamos a su presencia a depender de Él. No me estés guardando para mañana, porque la típica del ser humano, ¿no? Se siente saciado y no se acuerda de Dios. Tiene trabajo, no se acuerda de Dios. Le va bien en su matrimonio, no se acuerda de Dios. Le va bien con los hijos, no se acuerda de Dios. Medio subió unas libritas más, ya no se acuerda de Dios. Medio por ahí, usted cree que tiene un par de canas más, ya no se acuerda de Dios. Entonces el Señor es claro, la dependencia es diaria. Usted va a venir todos los días a recibir su pan del cielo. Todos los días. Muchos cristianos viven de recuerdos espirituales, una experiencia pasada, una oración respondida, un tiempo de pasión espiritual. Pero Dios no nos llamó a vivir de memorias, sino de comunión diaria. Diariamente. El maná no se podía guardar para el siguiente día, porque la dependencia debía renovarse cada mañana. Cada mañana. Usted se acerca cada mañana delante de Dios y abre su corazón y reconoce que sin Él usted no puede salir de casa. Usted lo hace diariamente. Busca de Dios diariamente. Reconoce que Dios en su vida es necesario para el día a día. O usted está guardando maná para mañana. El maná no se podía guardar. La dependencia debía renovarse cada día. Y algunas preguntas que el día de hoy pudiéramos hacernos serían las siguientes. ¿Dependemos de Dios o de nuestras rutinas? ¿De quién dependemos diariamente? ¿Dependemos de Dios o de nuestras rutinas? ¿Buscamos su dirección o actuamos por costumbre? ¿Oramos por necesidad o por relación? ¿Por qué oramos? La verdadera firmeza no se construye acumulando fuerza propia, sino aprendiendo a apoyarnos continuamente en el Señor, diariamente en el Señor. Paradójicamente, cuando reconocemos nuestra fragilidad, es cuando más fuertes somos. Cuando le decimos al Señor que necesitamos estar cada día más y más en su presencia. La gente a través del tiempo ha confundido la humildad. La gente cree que el cristiano humilde es un cristiano sucio, con harapos, mal peinado, mal vestido. Creen que eso es humildad. Y eso es una distorsión de la humildad espiritual. La humildad espiritual es dependencia. Tu corazón cada día más cerca a Dios, dependiendo absolutamente todo y por todo y para todo de Dios. La dependencia no debilita la fe, la profundiza. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6 lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ponme nuevamente el versículo 5, mi hermano, y quiero que todos lo podamos leer en voz alta. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Gloria a Dios, amado hermano, porque la firmeza verdadera nace de una dependencia diaria, Y finalmente, con todo lo que hemos podido recoger en estos
domingos llegamos al mayor y único, relevante ejemplo que podemos tomar para caminar diariamente dependiendo del Señor, y es Cristo Jesús. Cristo, el modelo perfecto de firmeza y dependencia. Es Jesús. Él es nuestro modelo perfecto. Usted y yo vamos a fracasar si miramos a un lugar distinto donde está Jesús. Si usted pone su mirada en el hombre, si usted pone mirada en sus líderes, si usted pone mirada en el patriarca de la familia o en la matriarca de la familia, o la pone en el guía espiritual de la iglesia, si usted pone su mirada en el hombre o la pone en usted mismo, usted va a fracasar. Pero si usted pone su mirada en Cristo, téngalo por seguro que es solo Jesús el modelo perfecto de firmeza y dependencia. Vamos al libro de Hebreos capítulo 5 y veamos del versículo 7 al 9 lo que nos dice el autor a este libro respecto a Jesucristo. Y dice la palabra: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué hermoso. Fue oído a causa de su temor reverente. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, ¿sí? Dios hecho carne, en este medio, en esta tierra, dice ahí claramente, Él ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. La palabra dice, fue oído a causa de su temor reverente. Un ejemplo de oración, de dependencia, de sometimiento más claro no puede haber. Versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es Jesús, un ejemplo digno a seguir. Si hubo alguien verdaderamente firme, fue Jesucristo. Ya usted vio el ejemplo de los apóstoles. Pedro, el más bravo, no quedó. Los otros tampoco quedaron. Si usted quiere un ejemplo de firmeza, es Jesucristo. Sin embargo, nadie vivió una dependencia tan profunda del Padre como Jesús. Y esto nos enseña que la firmeza espiritual y la dependencia no se oponen en ningún momento. Se complementan perfectamente. Pues el mismo Señor Jesucristo mostró que es posible estar completamente firmes en obediencia y al mismo tiempo completamente dependientes del Padre. Las dos cosas ahí complementadas, era una sinergia perfecta lo que Jesús está enseñando. Nuestro Señor Jesús oró de una manera intensa, de una manera tal, amado hermano, tal, que la palabra de Dios explica que Él sometió la voluntad, su voluntad, a la voluntad del Padre. Y no actuó independientemente. Vamos nuevamente al Evangelio y encontremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Y vamos a ir otra vez a esa escena, después de la última cena, antes de la crucifixión, ahí en el Getsemaní. Y acuérdense que Jesús llevó a sus amigos y le pidió algo a sus amigos. Y sus amigos, mientras Jesús oraba, ellos dormían. Pero algo interesante en la oración de Jesús, clamando al Padre, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús sentía en su humanidad temor. Él fue a buscar fortaleza. Él sabía lo que le esperaba. Humanamente, la referencia en el tiempo de los romanos respecto a la cruz era algo tan cruel. Era conocido por todos y cada uno de las personas en esa época lo que significaba ir a la cruz. Pero con Jesús hubo incluso hasta agravantes. Dice la palabra: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La firmeza de Jesús no estaba en evitar el sufrimiento, como algunos por ahí quieren tergiversar las escrituras. Jesús padeció en su humanidad.
así en su humanidad, todo el castigo que representaban los azotes, los latigazos, las patadas, los puñetes, todo lo que usted se puede imaginar. Si a usted alguien lo escupe, usted va y se desinfecta como 500,000 veces con alcohol puro, ¿sí? Y no vuelve a salir. Ahora imagínese tanta gente que escupió a Jesús, tanta gente que lastimó a Jesús con sus puños. Algún profesor mío decía que el puño de un soldado romano era más que una piedra. Dice, los nuestros parecen de niños al lado de los que ellos tenían. Sus nudillos eran como tal vez algo más que una piedra petrificada que golpeaba el rostro de Jesús. Y Jesús, sabiendo lo que venía, Él necesitó fortaleza y Él acude al Padre y le dice al Padre, pasa, dice ahí, hágase tu voluntad y no la mía. Su firmeza no estaba en evitar en ningún momento el sufrimiento, sino en obedecer hasta el final. Jesús no enfrentó la cruz en su fuerza humana, sino sometiendo su voluntad en oración. Él enfrenta la cruz dependiendo de la voluntad del Padre, dependiendo en todo tiempo en oración delante de Dios. En Getsemaní vemos el corazón del Hijo expresando la angustia, pero también obediencia. Su firmeza no estuvo en evitar el sufrimiento, sino en mantenerse obediente hasta el final. Firmeza de parte del Señor. Y Cristo nos enseña que la dependencia no es resignación, sino confianza, no es pasividad, sino entrega, y no es debilidad, sino obediencia sostenida al amor del Padre. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Si usted va a depender de Dios, ponga los ojos en el autor y consumador de su fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La verdadera firmeza se expresa en obediencia. La dependencia se manifiesta en sumisión y la perseverancia nace de la comunión con Dios. Nace de la comunión con Dios. Pablo lo dice a los filipenses en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo el día de hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que todo lo puedo en mí, es todo lo puedo en quién. Dígalo nuevamente, todo lo puedo en quién. Porque Él fortalece. Amén, Él fortalece. Todo esto, amados hermanos, nos recuerda en este día, no somos firmes por nosotros mismos. No perseveramos por nuestras fuerzas. Y no vencemos por nuestra experiencia. Nuestra firmeza debe de estar en el Señor Jesús. Dígalo en esta mañana, mi firmeza debe de estar en el Señor Jesús. Mi firmeza por convicción solo puede estar en el Señor Jesús. Y quiero compartir contigo este último texto que dice en el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Si hoy usted llega a este punto, dígalo confiadamente, Señor, tú eres mi roca y mi castillo. Usted tiene que clamar a Dios la misma palabra, expresarla en oración, porque es el Señor su libertador, Él es su fuerza, en Él confiaremos, Él es nuestro escudo, Él es nuestra salvación, Él es nuestro alto refugio. Y si todo lo puedo hacer, es en Cristo que nos fortalece. Hoy el Señor nos llama a soltar primero la autosuficiencia, a abrazar la dependencia y a permanecer firmes en humildad. Un día el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en tu debilidad. Cuando reconocemos nuestra fragilidad y comenzamos a confiar en la gracia de Dios que nos sostiene, realmente podemos caminar firmes y sin caer. El Señor para esta iglesia, para toda esta casa de oración a lo largo de este año, nos va a estar recordando siempre: iglesia, estad firmes y constantes, pero no en tus fuerzas, no en tu capacidad, no en tu habilidad, no en tu experiencia, no en el pasado, no en las memorias, sino en mí. Y el Señor nos ha dejado ejemplos claros de lo que no se debe de hacer, pero también nos deja ejemplos claros de lo que sí tenemos que hacer, y es poner los ojos en Jesús. El mejor ejemplo, el único ejemplo perfecto que tenemos de firmeza, de constancia en nuestro Señor Jesucristo. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.